Estimados y estimadas estudiantes internautas, soy José Hernández, sean bienvenidos a un video más de PEPS, tu profe digital. El día de hoy veremos cómo sumar y restar fracciones, también llamados quebrados. Para que quede clarísimo cómo realizar la suma o resta de fracciones, es necesario que definamos primero tres tipos de ellas. Hablaremos primero de lo que son las fracciones propias, que son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, 2/3 es una fracción propia porque el 2, que es el numerador, es menor que el 3, que es el denominador. 1/2 también es una fracción propia porque el 1, que es el numerador, es menor que el 2, que es el denominador. También existen las fracciones impropias. Por ejemplo, 8/3 es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Aquí está la diferencia sustancial de una fracción impropia respecto a una fracción propia. El numerador es mayor que el denominador. El otro ejemplo, que es 7/5, el 7, que es el numerador, también es menor que el denominador, por lo tanto, 7/5 también es una fracción impropia, al igual que 8/3. Ahora hablaremos de lo que es una fracción mixta. Una fracción mixta es aquella que tiene entero y fracción propia. Por ejemplo, 4 enteros 2/3 es una fracción mixta. Y 3 enteros 1/2 también es una fracción mixta. Ahora, si en una suma o resta de fracciones hay fracciones mixtas, antes de realizar la suma o resta, debemos convertir las fracciones mixtas a fracciones impropias. Y se convierten simplemente multiplicando el entero por el denominador y sumando el numerador. Por ejemplo, 4 enteros 2/3 sería igual a 4 por 3 más 2 como un numerador entre el 3. Es decir, multiplicamos el 4 por 3, que es 12, más el 2, que es el numerador, me da 14. Y ese sería el numerador de la fracción impropia resultante. Entre el 3, porque se queda el mismo denominador, y ya tenemos la fracción impropia, 14/3, equivalente igual a la fracción mixta, 4 enteros 2/3. Muy bien, ahora sí, ya sabemos que es una fracción propia, una fracción impropia y una fracción mixta. Y también sabemos cómo convertir una fracción mixta a una fracción impropia. Por lo tanto, ya estamos listos para realizar la suma y resta de fracciones que se muestra en el siguiente ejemplo. Y digamos que este ejemplo es de lo más general posible. En otras palabras, si comprendemos muy bien cómo sumar y restar fracciones con este ejemplo, pues ya podemos sumar y restar cualquier fracción que se nos ponga enfrente. Entonces, por favor, pongan mucha atención. El ejemplo dice así: simplifique la siguiente operación con quebrados. Recuerden que fracciones es lo mismo que quebrados, ¿de acuerdo? 14, el 14 es un entero, menos 2 enteros 3/16. Esa es una fracción mixta, menos 1/8, que es una fracción propia, más 5/6, que también es una fracción propia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como paso número 1? Vamos a hacerlo por pasos y voy a escribir los pasos para que quede clarísimo. El paso 1 dice: convierta los enteros a fracciones colocando un 1 como denominador. Y también convierta las fracciones mixtas a fracciones impropias. Y es lo que vamos a hacer entonces. De hecho, ahí está escrito el paso 1 para que lo tengan. Bueno, si le hacemos caso al paso 1, el 14 lo tenemos que convertir a 14 entre 1, a una fracción cuyo numerador es el 14 y cuyo denominador es el 1. Menos el 2 enteros 3/16 es una fracción mixta, por lo tanto lo tendríamos que convertir a una fracción impropia, a un quebrado impropio. ¿Cómo? Multiplicando el 2 por el 16, 2 por 16 me da 32, y sumándole 3, que es el numerador, que sería 35. Entonces quedaría 35/16. Y bueno, el menos 1/8 y más 5/6 se quedan igual porque ya están expresados como fracción con numerador y denominador. Por lo tanto, ahí está la expresión que queda. Repito, el 14 simplemente se divide entre 1. 14 entre 1. Menos 2 por 16 más 3 me da 35/16. Menos 1/8 más 5/6. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es obtener
un denominador que se llama mínimo común denominador. Mínimo común denominador, que en un momento les explico cómo obtener ese mínimo común denominador con solo ver los denominadores, ¿eh? Con solo verlos. No es necesario que hagas el proceso que tradicionalmente se hace, que saca mitad, tercera, bla, bla, bla. No. Con solo verlos puedes obtener el mínimo común denominador y ahorita yo les explico la lógica de pensamiento que debes de seguir para obtener el mínimo común denominador. Una vez que obtengas este mínimo común denominador, divides este denominador común mínimo entre cada denominador de la fracción que estás sumando y restando. Y lo que te resulte, lo multiplicas por el numerador respectivo. ¿De acuerdo? Ese es el paso 2. Y bueno, ahí les va. Les voy a decir cómo obtener el mínimo común denominador. Observen los denominadores. Es 1, 16, 8 y 6. Lo primero que tienes que hacer es tomar el denominador que es mayor, que en este caso es el 16. Si el 16, al dividirlo entre cada denominador, nos da un número entero, ¿sí? En todos los denominadores, ese sería el mínimo común denominador. Si no es así, entonces lo aplicas, es decir, aplicas el mismo proceso con el doble del 16, que es el mayor, que sería 32. Si el 32 al dividirlo entre cada denominador te da un entero, ese es el mínimo común denominador. Si no es así, es decir, si al menos uno de los denominadores no da entero, entonces tampoco es el mínimo común denominador. Lo intentas con el triple. El triple del 16 sería 48. Si el 48 al dividirlo entre cada denominador te da un número entero, ese es el mínimo común denominador. Y si no, lo intentas multiplicándolo por 4, por 5 y así hasta que, pues definitivamente multiplicando todos los denominadores es como obtienes el mínimo común denominador. ¿Sale? Ahí va. Entonces, miren, si lo intentamos con el 16, déjenme aquí anotar con el lápiz. Si lo intentamos con el 16, 16 entre este 1 me da 16, si me da entero. 16 entre este 16 me da entero, me da 1. 16 entre este 8 me da 2. Pero 16 entre 6 no me da entero, por lo tanto, el 16 no es el mínimo común denominador. Vamos a intentarlo con el doble, que es el 32. 32 entre 1 me da 32, me da entero. 32 entre 16 me da 2, me da entero. 32 entre 8 me da 4, me da entero. Pero 32 entre 6 ya no me da entero. Por lo tanto, el 32 tampoco es el mínimo común denominador. Intentamos con el triple del 16, que es 48. 48 entre 1 me da entero. 48 entre 16 me da entero. 4. 48 entre 8 también me da un entero, me da 6. Y 48 entre 6 también me da entero, me da 8. Por lo tanto, como al dividir el 48 entre cada denominador me dio un número entero, estamos hablando de que el 48 es el mínimo común denominador. Este proceso que yo les expliqué, con la práctica lo puedes hacer mentalmente. Simplemente observas y dices, el 16, pues sí es múltiplo de 1, de 16, de 8, de 6, no. Ah, 32, no, 48 sí, y ya, es 48. Con la práctica lo haces mentalmente. Ahora, ¿qué hacemos con ese 48 que es el común denominador? Déjenme escribir, miren. Lo que haces es, ese 48, lo divides entre cada denominador. 48 entre 1 me da 48. Y lo multiplicas por el numerador respectivo, que en este caso es el 14. Lo sigue menos 48 entre 16, ¿cuánto me da? 3, ¿verdad? 16 por 3, 48. ¿Qué multiplica a su numerador respectivo, que es 35? Menos 48 entre 8 me da 6 por 1 y más 48 entre 6 me da 8 por 5. Y bueno, eso pues lo podemos poner así que como dicen los niños de primaria, en bonito, ¿verdad? Podemos poner en bonito abajo y ahí sí queda. Y ahora ya solamente realizamos las operaciones indicadas. 48 por 14 me da 672. Háganlo en su calculadora y verán que aquí les va a dar 672. Más 35 por 3 me da 105.
Menos 6 por 1 me da 6 y más 8 por 5 me da 40. Y esto entre 48, pues simplemente hacemos la simplificación. 600, aquí hay un error, ¿verdad? Porque aquí es menos, ¿verdad? Aquí hay un menos, ¿no? Entonces aquí es menos. Corríjanlo, por favor. Aquí es menos. Recuerden que, pues, esto lo doy en vivo y luego hago la edición, ¿sale? Entonces, menos 105, menos 6 más 40, ¿sale? Y por lo tanto, pues lo único que hacemos es exponerlo ahí abajo, simplificar, meterlo en la calculadora, ¿verdad? O si lo pueden hacer mentalmente adelante, y me queda 601 entre 48, que es igual a 2 enteros, 25/48. Lo puedes dejar con fracción o lo puedes convertir a una fracción mixta. Ahora, ¿cómo se convierte a fracción mixta 601 entre 48? Si tú lo metes en la calculadora, te va a dar 12 punto y algo, ¿no? Te va a dar 12 punto y algo, pero entonces nada más toma la parte entera. Para saber la parte fraccionaria, pues colocas el mismo 48, ¿verdad? Y multiplicas 12 por 48, 601 le restas lo que te da 12 por 48 y te va a quedar 25. Y así es como se obtiene la fracción mixta. Otra vez, 601 entre 48 en tu calculadora te va a dar 12 punto y algo. Tomas solo el 12. Y luego, para poner la fracción impropia que corresponde, colocas el mismo denominador. Para tener este número, solo multiplicas, restas a 601, le restas lo que te da 12 por 48, ¿verdad? Te va a dar 25. Y listo, listo, así es como conviertes a fracción mixta. Pues muy bien, ya terminamos, ya terminamos. Ese es la forma de operar para sumar y restar fracciones. Explicamos el ejemplo más general posible. Miren, yo he visto otros edutubers. Recuerden que un edutuber es un youtuber dedicado a la educación. Yo soy un edutuber, un youtuber dedicado a la educación. Y he observado que, bueno, para facilidad, muchos youtubers dicen, no, pues ya, ¿para qué obtienes el mínimo común denominador directo? Multiplica todo. 16 por 8 por 6. Y este es un común denominador, aunque no sea el mínimo común denominador. Es un común denominador y es válido. ¿De acuerdo? Multiplicas 1 por 16 por 8 por 6. Aquí te va a dar una cantidad. Y luego esta cantidad la divides entre cada uno de estos números, lo multiplicas por el resultado y aquí te va a dar una fracción. Nada más que esta fracción no va a estar simplificada. Tú la simplificas y al final vas a llegar a esto. ¿Sale? De cualquier forma, llegas al mismo resultado. Y entonces es válido lo que explican estos otros youtubers que yo he tenido oportunidad de ver. Porque, bueno, recuerden que finalmente lo que hacemos pues es estar viendo otros videos, pues para ver otros métodos con los cuales se podrían resolver, ¿no? Yo me encontré con esto, con que pues sumaban y restaban no utilizando el común denominador mínimo, sino un común denominador que obtenían multiplicando los denominadores. Quizás sea más sencillo para algunos, lo pueden hacer así, sin ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo, queridos, queridas. Espero que te haya servido esto. Por favor, suscríbete, comparte y dale like y activa la campanita de notificaciones. Créeme, vas a aprender mucho. Y si das like, contribuyes a que pues otros también aprendan, ¿no? A lo mejor tú dices, no, ya me lo sé y no lo quieres ver, pero dale like. ¿Para qué? Pues para que llegue a otros que también necesiten aprender y necesitan ver otros puntos de vista de cómo resolver, ¿no? Yo aquí se los escribí por pasitos. No lo he visto, ¿eh? No sé si alguien lo haya escrito por pasitos, yo no lo he visto, pero aquí se los puse por pasos, escrito además, para que lo resuelvan. Muy bien, eso fue todo. Muchas gracias. Yo soy José Hernández, PEPS, tu profe digital.